pioneras en el Estado español en desarrollar todo un proceso, todo un protocolo de actuación ante el acoso. Y hay un manual específico que es una guía contra el acoso escolar que los centros educativos tienen, está claramente el proceso sobre cómo, que define cómo actuar ante una situación de acoso. De hecho, es la propia familia quien activa directamente el protocolo de acoso escolar. Hay un teléfono al que se puede llamar y que ya viene un servicio especializado fuera del centro, neutral, que valora si realmente estamos ante un caso de acoso o no, o es otro problema de convivencia que no es acoso escolar. Claro, los centros tienen, obligadas, tenemos que cumplir el decreto de convivencia. Y el decreto de convivencia es una ley, un decreto normativo que tipifica y desarrolla toda una batería de acciones contrarias a la convivencia que van de leves, moderadas, graves, muy graves, en fin, hay toda una tipología. Y frente a eso hay una serie de consecuencias, con lo cual eso tiene que estar incorporado en las normas de organización y funcionamiento de cada centro, lo que llamamos el NOF. Entonces, los centros tienen que tener un protocolo, tienen que tener un plan de convivencia, tienen que tener establecidas una serie de medidas para saber cómo actuar ante el acoso escolar. Por normativa, por imperativo legal, digamos, eso tiene que estar presente en todos los centros educativos de Canarias. Para eso están los planes de convivencia. Dentro de los planes de convivencia están todas las medidas preventivas, digamos, que de mejora de la convivencia, hacer actividades en las aulas, que el centro tenga, digamos, una filosofía de centro, un proyecto educativo de centro que sea acorde con una convivencia positiva, con una cultura que respete la diversidad y con la práctica de los buenos tratos. Entonces, todas esas medidas previas se pueden llevar a cabo antes de que sucedan situaciones de acoso. Tengo el ejemplo del colegio en el que trabajaba hasta hace muy poco, ¿no? Era un centro de primaria que teníamos proyectos, estábamos integrados en la red de igualdad, teníamos un proyecto de convivencia en positivo y teníamos un montón de actividades preventivas. Hacíamos talleres de buenos tratos con cuartos de primaria, actividades con quintos, con sextos, actividades globales con todo el cole, materiales para que el profesorado los aplicara en el aula, donde trabajábamos pues distintas competencias socioafectivas, donde el alumnado reflexionaba a través de vídeos, a través de prácticas, donde el alumnado pues vivía y experimentaba lo que era pues decirnos cosas bonitas, ¿no? A veces estamos acostumbrados a relacionarse en plan bruto, en plan salvaje, que a decirse cosas bonitas, a reconocer lo positivo que tiene un compañero o una compañera de clase. Hay un montón de ejercicios, de técnicas grupales que se pueden llevar a cabo en el aula, donde esas estrategias de buen trato se ponen en práctica, ¿no? Entonces, toda esa es la parte, digamos, preventiva. Se han hecho estudios sobre convivencia escolar antes y después de aplicar medidas preventivas y la percepción que tiene el alumnado es de una satisfacción importante, es decir, de que les gustan las actividades, demandan más actividades relacionadas con eso y la convivencia en el centro mejora. De hecho, en los estudios, en las investigaciones que hemos hecho, disminuye el número de partes de incidencia a menos de la mitad, a 30-40 por ejemplo. Estoy hablando con cifras, eran menos, ¿no? Pero bueno, como ejemplo. Entonces se observa empíricamente con datos cuantitativos concretos que los resultados, que es eficaz, es decir, el desarrollar prevención antes que la intervención cuando ya ocurre un caso de acoso, sino el anticiparnos y el prevenir es eficaz, incluso mejora mucho el clima. Creamos también un buzón contra el acoso, donde el alumnado podía contar, pues si no se atrevía a verbalizarlo, pues podía escribir o podía decir, pues mira, creo que fulanito o fulanita de quinto B lo está pasando fatal porque se meten con él o se meten con ella, ¿no? Y luego ya pues se investigaba qué estaba pasando, si un compañero o una compañera decía, pues me preocupa mi amigo porque lo está pasando mal porque le pasa esto, ¿no? Entonces en ese sentido funciona muy bien. Sí, sí, de hecho es uno de los temas que se trabaja, ¿no? Que el contar una situación, cuando alguien nos hace daño hay que contarlo. Y eso no significa ser chivato, eso significa ser valiente y eso significa proteger y ayudar a la persona que lo está pasando mal. Entonces se trabaja mucho en esa cultura de no es ser chivato, es ser valiente y hay que contarlo, es decir, cuando alguien nos hace daño hay que decirlo para romper un poco el silencio y esa idea que tienen de, pues no, esto es que, o las amenazas que también les hacen, ¿no? Esto no se lo cuentes porque te hago todavía algo peor, ¿no? Entonces en ese sentido sí que se trabaja todo el romper esa
cultura del silencio y trasladar la idea de tolerancia cero frente a la violencia, ¿no? El hacernos daño no es un juego, esto no es un juego, la violencia no es tolerable. Ese es el gran caballo de batalla ahora mismo, es decir, el tema de cómo se están, del ciberacoso, ¿no? De la utilización de las redes. Pero de todas formas, yo creo que las redes son un medio a través del cual se hacen cosas, se magnifican cosas también y se puede hacer mucho daño, pero también está un paso previo, que es decir, si la persona acosa por las redes, también puede acosar en la vida real, en la vida offline, fuera del online, ¿no? Sí que hay que entrenar en un uso positivo de las redes sociales, no un abuso, y un uso, pues eso, dirigido a construir relaciones bien tratantes. Se ocultan, digamos, tras la pantalla, ¿no? Tras el presunto anonimato que te da una pantalla, pero en el fondo se puede averiguar quién está detrás de esa pantalla, ¿no? Entonces sí es un elemento ahí a considerar, porque está habiendo muchísimo acoso a través de redes sociales. Yo creo que el diálogo, el establecer canales de comunicación desde pequeños es fundamental. Es decir, no puede llegar a la adolescencia. Cuando llega a la adolescencia es, bueno, te voy a controlar, dame el móvil. No. Si, esto es un proceso que empieza desde infantil, que empieza desde antes de infantil. No podemos llegar a la adolescencia y preocuparnos porque nuestros hijos adolescentes o nuestras hijas se han desmadrado, digamos. Hay que crear canales de comunicación, hay que favorecer la seguridad, el diálogo en la familia, no actuar como policía, sino actuar explicando el por qué se hacen las cosas, explicando por qué los papás, las mamás, las personas adultas que conviven con las criaturas necesitan supervisar o necesitan saber, pues, con quién se están relacionando sus hijos y sus hijas por las posibles situaciones de riesgo que pueda haber.